Saludos amigos televidentes, bienvenidos a DGII 360, el espacio de orientación en materia tributaria de la Dirección General de Impuestos Internos que busca acercarnos más a nuestros contribuyentes. Hoy nos acompaña la subdirectora jurídica de la DGII, Yorlin Vázquez, con quien estaremos conversando sobre el acuerdo de colaboración interinstitucional entre la Dirección General de Impuestos Internos y el Defensor del Pueblo, que crea la figura Defensoría del Contribuyente. Además, estaremos tratando cómo funcionaría la iniciativa de ser aprobada la modificación del Título 1, cuáles son los pasos para interponer una reclamación ante este nuevo organismo y cómo beneficiará esto a los contribuyentes. Así que no se mueva de su pantalla porque ya inicia DGII 360. Esta semana en DGII 360 nos acompaña Yorlin Vázquez, subdirectora jurídica de la DGII, con quien estaremos conversando sobre el importante acuerdo de colaboración interinstitucional entre la Dirección General de Impuestos Internos y el Defensor del Pueblo, que crea la Defensoría del Contribuyente, los roles de cada institución y de dónde nace la idea de este moderno instrumento. Además, estaremos aclarando cómo funcionaría la iniciativa de ser aprobada la modificación del Título 1 del Código Tributario, cuáles son los pasos para interponer una reclamación ante este nuevo organismo y cómo beneficiará esto a los contribuyentes en materia de derechos ciudadanos. Saludos amigos televidentes. A continuación presentamos las noticias de esta semana. La Dirección General de Impuestos Internos, DGII, y la Procuraduría General de la República inauguraron la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios, que funcionará como órgano operativo del Ministerio Público. La referida unidad está ubicada en Malecón Center del Distrito Nacional y fue puesta en funcionamiento durante un acto encabezado por Luis Valdés Veras, director general de Impuestos Internos, y la señora Miriam Germán Brito, procuradora general de la República. Esta unidad está diseñada con una capacidad de 25 colaboradores y 5 fiscales, un área de 259.8 metros cuadrados, totalmente climatizada, con una recepción, despachos individualizados para fiscales, área para abogados ayudantes, paralegales, un cuarto de socialización de evidencias, salón de custodia de evidencias, archivo, cámara Gesell, sala de detención, cuarto de seguridad, cuarto de controles eléctricos, cuarto de data, baños y comedor, con una inversión de 10.854.847,71 centavos. Este módulo se encargará de investigar, perseguir y judicializar los delitos tributarios a nivel nacional, en coordinación con la Administración Tributaria. Establecerá los mecanismos de supervisión e investigación relacionados con estos delitos. Servirá de apoyo a las distintas fiscalías y procuradurías del país, especializadas en la persecución de los delitos tributarios que generan cada año cuantiosas pérdidas al Estado dominicano. La actual administración tributaria se caracteriza por ser un ente conciliador, cercana a todos los contribuyentes, pero sin perder de vista el carácter y función de cobranza a través de los distintos métodos que le permite nuestro ordenamiento jurídico. Agradecer sobremanera a la señora Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, el apoyo brindado para que hoy esta y otras iniciativas sean una realidad. La creación de la presente unidad, reiterando ante el país que nuestro único compromiso es con la transparencia y buena práctica en el servicio público, tal como ha sido el ejemplo del señor presidente Luis Abinader. Es de mucha satisfacción para mí en el día de hoy, como cabeza del Ministerio Público, recibir de manos de la DGI estas nuevas instalaciones donde operará la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios del Ministerio Público, las cuales permitirán el desarrollo de sus actividades de manera digna y confortable. Quiero con estas breves palabras agradecer a la Dirección General de Impuestos Internos, en la persona de su director general, el apoyo prestado hasta el momento a nuestra institución, no solo en el aspecto de facilitar
espacios al Ministerio Público para que pueda realizar con más efectividad sus trabajos, sino por su permanente y eficaz colaboración institucional en el desarrollo de investigaciones que realizamos contra las diferentes modalidades de criminalidad. En el área jurídica, entonces, era necesario crear estrategias, enlaces, colaboración interinstitucional que nos permitiera combatir aquellas conductas antijurídicas que permiten o que incentivan la inequidad del sistema tributario, como en efecto son los hechos punibles tributarios. De inmediato iniciamos, y ante la necesidad también de poder elevar la confianza en la moral tributaria, en la administración del tributo, elevamos conversaciones con el Consejo Superior del Ministerio Público y con la Dirección de Persecución del referido órgano, explicando la necesidad de que se pudiese crear una unidad con competencia exclusiva para la investigación, judicialización de los hechos punibles tributarios. La investigación de los ilícitos tributarios, como de los demás ilícitos de índoles económicos, es compleja. La defraudación, el contrabando, la falsificación de escritura pública, privada y especies timbradas tributarias, ilícito, comercio ilícito de alcohol, lavado de activos, ¿verdad?, en la precedencia. También tenemos todo el tema del perjurio en declaraciones juradas, es compleja. Y esto es así porque, como todo delito económico, el entramado para, materializar estas conductas antijurídicas conlleva multiplicidad de imputados que no son de conocimientos de a pie, por lo general personas con altos conocimientos técnicos y de una otra forma con cierta presencia social, multiplicidad de esquemas, multiplicidad de conciertos, de asociaciones y también siempre envuelven una elevada suma de dinero. Para nosotros es importante que te mantengas enterado y actualizado respecto a las fechas límites para la presentación o pago de las obligaciones tributarias. Por esto te recordamos cuáles son los días. El miércoles 10 de mayo es la fecha límite para los siguientes impuestos: impuesto a la organización de juegos telefónicos, retenciones de impuestos sobre la renta de asalariados IR3, retenciones y retribuciones complementarias IR17, impuesto de regalías de minerales, contribución de salida a líneas aéreas segunda quincena de abril 2023. Mientras que el jueves 11 es la fecha límite para el pago de los siguientes impuestos: impuesto a los hidrocarburos, contribución de GLP. Para el viernes 12 de mayo debemos realizar los siguientes pagos: impuesto de cheques y transferencias electrónicas, y TEBIS retenidos por las compañías de adquirencia. Impuestos Internos se consolida como modelo de eficiencia recaudatoria. Más de 1.5 billones de pesos recaudados en 2 años lo confirman. Somos más cercanos. 170,000 personas han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual, RNC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para MIPYMES. Avanzamos hacia la administración del futuro. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Conoce los principales impuestos aplicados en la República Dominicana.
Las obligaciones tributarias son establecidas por ley y se asignan en función de las actividades económicas que declara el contribuyente. Estas se activan automáticamente el día de inicio de operaciones o al momento de su inscripción al RNC. En nuestro país, los principales tributos son el impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVIS, que paga una tasa del 18% y 16% para algunos productos básicos. Se presenta y paga a más tardar el día 20 de cada mes. En la importación se salda junto con los aranceles o impuestos aduaneros. El impuesto sobre la renta, ISR, para personas físicas, que tiene una tasa progresiva de un 15, 20 y 25% según la escala salarial. Su fecha de pago es a más tardar el 31 de marzo de cada año. El impuesto sobre la renta para personas jurídicas con un 27% sobre las ganancias de las empresas domiciliadas en el país. Se debe pagar dentro de los 120 días posteriores a la fecha de cierre de la empresa o sociedad. Las retenciones del impuesto sobre la renta tienen diversas tasas: 27% sobre remesas al exterior, 10% sobre honorarios y alquileres pagados a personas físicas, 25% sobre premios, 5% pago a proveedores del Estado por la adquisición de bienes y servicios. Debe pagarse a más tardar el día 10 de cada mes. El impuesto a los activos, cuya tasa es del 1% sobre el monto total de los activos imponibles. Se paga una primera cuota junto con la declaración jurada de impuestos sobre la renta para personas jurídicas y la segunda cuota 6 meses después. Para más información sobre este y otros temas tributarios, visita nuestro portal web www.dgii.gov.do. ¿Conoces las vías por las cuales puedes realizar el pago de tus impuestos? En línea por Internet, pagos por ventanilla en bancos autorizados, administraciones locales y colecturías de impuestos internos. Cuando el monto supere los 15,000 pesos y los pagos se realicen en las administraciones locales, debe hacerse con cheques certificados o en administración a nombre del colector de impuestos internos. Para más información sobre este y otros temas tributarios, visita nuestro portal web www.dgii.gov.do. Continuamos con su programa DGII 360. Recientemente, la DGII firmó un acuerdo de colaboración con la Defensoría del Pueblo, con el cual se deja inaugurada la Defensoría del Contribuyente, en la cual se podrán formular reclamaciones y quejas en contra de actuaciones y o funcionarios de la entidad. Un paso enorme en lo que tiene que ver con derechos ciudadanos. Para hablarnos todo lo relacionado al acuerdo, cómo funcionaría la oficina y cuál sería el rol de cada institución, tenemos en nuestros estudios a la señora Yorlin Vázquez, subdirectora jurídica de la DGII. Bienvenida nueva vez a DGII 360. Muchísimas gracias nueva vez por la oportunidad. Yorlin, siempre resulta sumamente interesante contar con tu presencia en nuestros estudios, edificando a todo el público de DGII 360 sobre esos interesantes temas que se abordan desde la subdirección jurídica. Y hoy pues vamos a hablar acerca de la figura de la Defensoría del Contribuyente, algo nuevo en la República Dominicana, y nos gustaría que nos cuentes qué representa esto en términos de derecho ciudadano. Sí, claro. Muchísimas gracias nueva vez por la oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí con ustedes y con todas las personas que nos ven. Las Defensorías del Contribuyente son espacios de acceso, de transparencia, de participación, que se desarrollan en el marco de la relación de la administración con el administrado, en nuestro caso específico con el contribuyente, para poder conocer respecto a aquellas inconformidades. En este caso específico, respecto a aquellos atropellos, quejas, reclamos que se hacen en el marco de la vulneración de derechos fundamentales que tiene el contribuyente y que le asisten en toda su relación con la administración.
Sabemos que esta iniciativa de la Defensoría del Contribuyente se encuentra dentro de la propuesta de modificación del título 1 del Código Tributario. ¿Cómo funcionaría esta figura de ser aprobada la modificación? Sí, claro, mira, como la tenemos ahora, la Defensoría del Contribuyente es el mismo defensor del pueblo que despliega sus competencias naturales establecidas en la Ley 1901, ¿verdad?, de defensa de derechos fundamentales a la sede administrativa de la Dirección General de Impuestos Internos, ¿sí? El mismo defensor que se proyecta en impuestos internos para recibir las quejas y reclamos ciudadanos respecto a vulneración de derechos fundamentales. Como la figura está establecida en la propuesta de ley del título 1, es más como lo tienen los códigos modelos, tanto del CIAT como el iberoamericano, como el de Naciones Unidas. Es una figura administrativa, no tiene competencia jurisdiccional, que sirve de acompañamiento, de asesorías, de mediación, de conciliación, de revisión de actos administrativos tributarios. Estas figuras son concebidas justamente para controlar en una etapa de sede las actuaciones de la administración y llamarla o reconducirla a debido proceso y a debidas determinaciones, sí. El defensor del contribuyente siempre se concibe como una persona autónoma a los funcionarios de la administración y suelen ser nombrados o por ternas, depende del país, ¿verdad?, o por una designación directa del Poder Ejecutivo, pero con competencias totalmente autónomas y delimitadas. Es muy parecido, como está en los códigos, a la idea del PROTECON, ¿sí? Evidentemente, como está ahora en este piloto, solamente el defensor del pueblo no tiene capacidad de revisión o anulación de actos administrativos, sí de exhortación, pero como está concebido en el código, y es a donde debería ir porque es lo ideal, es que se convierte en una especie de segundo grado en sede administrativa y sí tiene capacidad para reconducir, es decir, ordenar la modificación de los actos, como debería, ¿verdad?, proceder si se aprueba la modificación del título 1. Recientemente fue inaugurada la primera oficina, que como bien dices es un plan piloto que pretende pues ser extendido a otras localidades en lo adelante, pero previo a la inauguración de la primera oficina de Defensoría del Contribuyente fue suscrito un acuerdo entre la Dirección General de Impuestos Internos y el Defensor del Pueblo. Nos gustaría que nos expliques en qué consiste este acuerdo. Claro. Primero, ¿por qué el defensor? Bueno, porque el Defensor del Pueblo en sus competencias naturales es eso, es un defensor y trata siempre de enarbolar el respeto de los derechos fundamentales del ciudadano en sentido general y en esta materia del contribuyente. Entonces, miramos en el defensor una figura que tenía su propio marco legal, que tiene solvencia moral y que tiene autonomía, de modo que pudiese hacer una exhortación ante cualquier comportamiento arbitrario o inadecuado de la administración, totalmente imparcial. Y entonces eso miramos en el defensor. ¿Qué sucede? Que hasta tanto tengamos la modificación del título 1, decidimos hacer un piloto, pero ese piloto tenía que estar resguardado en este acuerdo interinstitucional, que es un poco de cómo nos relacionamos sin afectar nuestras autonomías, sí, sin afectar nuestras autonomías. Entonces, lo primero que hace ese acuerdo, que fue firmado en el marco de la inauguración de la primera oficina, allá en Galería 360, el pasado miércoles, lo primero que hace ese acuerdo es establecer el alcance, y en el alcance las competencias de cada ente, ¿verdad? Las competencias de cada ente. Se crean, por medio del acuerdo, estas oficinas, cuyo norte es que haya una en cada administración local, en el mañana, ¿verdad?, como espacios de quejas y reclamos. Quejas que son interpuestas directamente ante el personal del defensor, que es el que está en esas oficinas, y que son instruidas por el defensor del pueblo y dictaminadas en la resolución final también por el defensor del pueblo. Mediante este acuerdo, la DGI lo que hace es que se compromete a ceder espacios físicos con sus equipamientos y el defensor entonces a dotarlo de su personal, dotarlo de su sistema, capacitar al personal, sí, y bueno, más o menos así se va desprendiendo el acuerdo.
¿cómo podría explicarnos la importancia de este acuerdo y cómo se traduce esto en beneficio para los contribuyentes? Sí, el beneficio lo da la misma autonomía del defensor. En sentido general, y así nace hasta la misma idea una de las grandes situaciones a veces con los recursos en sede administrativa es que cuando la administración ha cometido una conducta o ha, ¿verdad?, realizado una conducta indebida, a veces busca todas las formas posibles para tratar de poder expresar que no ha sido así. Entonces necesitamos un tercero que la llame dentro de tantos miles de contribuyentes, millones de contribuyentes, y tantos procedimientos y tantos impuestos y obligaciones corriendo, que la llame, que le haga la advertencia y que le pueda decir, mira, sí, te equivocaste, mira, sí, no está debido, mira, él tiene derechos, y el debido proceso es una garantía para él, es una garantía, tienes que respetárselo. Entonces, ¿cuál es la importancia? Bueno, una unidad autónoma que es capaz de decir eso, que es capaz de decir, te estoy exhortando a que por favor, o a que en el plazo X, si lleva plazo la resolución, subsanes esta situación que has provocado con tu conducta. No solamente por efecto de la instrucción de un procedimiento administrativo, fíjate que dice actuaciones, ¿verdad? Sino también por efecto del comportamiento de los funcionarios de la misma administración. Entonces, ¿cuál es la importancia? La importancia es eso. Unidades de quejas y reclamos totalmente autónoma, siendo un tercero imparcial el que está instruyendo si lo que tú dices como contribuyente tiene un asidero y si por tanto la administración debe ser llamada a reconducir su conducta. Yorlin, sabemos que la institución está comprometida en todo un proceso de búsqueda de la excelencia permanente, de modernización, pero ¿cómo surge exactamente la idea de crear una oficina de la Defensoría del Contribuyente y la firma de este acuerdo como marco regulatorio? Sí, el año pasado, cuando elaboramos el proyecto de título 1, el proyecto de modificación del título 1, el proyecto de ley, se establece ahí la figura de la Defensoría del Contribuyente con competencias tributarias. Sí, con competencias tributarias. En instruyéndolo, recibimos la visita del Defensor del Pueblo, el que con un punto de mucho derecho nos decía, mira, en vez de crear otra defensoría más, imagínense que ya tenemos muchas, ¿verdad? Tenemos Proconsumidor en derechos de consumidor, Protecon, Prousuario para el sistema bancario. Vamos a reforzar las competencias del Defensor del Pueblo, que es un órgano no solamente administrativo, sino constitucional, constitucional y que goza, y hay que decirlo, de una alta solvencia moral social. Entonces, lo entendimos así y dijimos, mira, en lo que va avanzando, vamos a hacer un piloto. Vamos a hacer un piloto y de aquí nace, entonces, que en lo que los legisladores van aprobando y se puedan dar competencias tributarias, hacer un piloto con las competencias que están en la ley 1901 y ver cómo nos vamos desenvolviendo. Y ya luego, como anteriormente había explicitado, entonces, en el acuerdo lo que hacemos es establecer cómo no van a reñir esas autonomías. Porque si ya tenemos una ley que da competencia a revisión de actos tributarios, pues no habría ninguna situación, ¿verdad?, que nos cause malos entendidos. Pero hasta que esta ley no exista, entonces ahí ponemos de acuerdo cómo funcionarán esas unidades que se van creando en el piloto. Que por el momento hemos creado Galería 360, pero que si Dios lo permite, para este año estaremos inaugurando también una en Santiago y otra en Cotuí. Muy bien. ¿Cuál sería el rol principal del Defensor del Pueblo en la iniciativa como está instaurada actualmente? Actualmente debe recibir las quejas y reclamos de los contribuyentes que tengan que ver con vulneración a derechos fundamentales en el marco de las actuaciones, procedimiento o en el marco personal, un funcionario, responsabilidad personal, un funcionario de la administración tributaria. Una vez las recibe, las cuales se podrán recibir de manera verbal o de manera escrita, conforme establece la ley 1901, pues debe proceder a evaluarlas para ver si serán admisibles o serán inadmisibles. Es decir, si están en mi competencia, en forma, tiempo y fondo, o si no. Entonces,
dictaminará un fallo inicial, que es ese fallo de recepción o de rechazo automático por inadmisibilidad. Luego, si decide instruir, entonces, eso mismo, ¿verdad?, empezará a solicitar a Impuestos Internos en los plazos establecidos en el acuerdo explicaciones, pruebas de lo que pasó respecto a lo que está, de los hechos que denuncia el contribuyente. Una vez instruido y edificado el defensor, procederá a emitir su resolución, su dictamen, respecto a la exhortación que hace o respecto a su conclusión del caso. Si tuvo asidero, si no tuvo asidero. Si no tuvo asidero, pues rechazará. Si tuvo asidero, entonces hará una recomendación a la administración, la que debe ser acatada de manera inmediata en procura de una mejora continua de nuestros servicios en relación con el contribuyente. Nos vamos a una breve pausa comercial, pero cuando regresemos continuaremos conversando con Yorlin Vázquez, subdirectora jurídica de Impuestos Internos, sobre los requisitos para formalizar una queja ante este nuevo organismo de la Defensoría del Contribuyente. Quédese con nosotros. Impuestos Internos presenta las principales informaciones sobre los conceptos, trámites, deberes y responsabilidades que todo contribuyente debe conocer para desarrollar correctamente sus obligaciones tributarias, siguiendo diferentes procesos que van desde la inscripción hasta el fin de las operaciones, tal como se describirán más adelante. Estos procesos conforman el ciclo de vida del contribuyente, entendido como el desarrollo de actividades habituales u ocasionales que deben cumplir los contribuyentes para responder de forma correcta y oportuna las obligaciones tributarias y los deberes formales que mantiene la vigencia de su relación con la administración tributaria. Las acciones que componen este ciclo de vida se agrupan en diferentes etapas, en las cuales se realizan distintas transacciones y procedimientos estrechamente relacionados entre sí. Podemos resumir este ciclo de vida en los siguientes pasos, aclarando que esta enumeración no es limitativa. Inscripción en el RNC. Inscribirse en el Registro Nacional de Contribuyentes, RNC, es un deber de todos los contribuyentes para obtener un número que identifique sus actividades tributarias. El RNC debe aparecer de manera visible en todos los documentos impresos que el contribuyente utilice en sus operaciones, tales como papeles con membrete, facturas, cotizaciones, comprobantes fiscales, órdenes de compras o pedidos, entre otros documentos. Solicitud de NSF. Los contribuyentes deben solicitar a Impuestos Internos la asignación de números de comprobantes fiscales NSF para todas las facturas a emitir. El comprobante fiscal es un documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios y siempre debe cumplir con los requisitos establecidos por la normativa de impuestos internos vigente que lo regula. Por tanto, cada comprobante fiscal se identifica a través de un número de comprobante fiscal NSF, que es la secuencia alfanumérica que identifica un comprobante fiscal autorizado por Impuestos Internos. Inicio de actividad económica. El inicio de actividades económicas, comerciales o de servicios es el momento a partir del cual el contribuyente comienza a operar el negocio o a brindar los servicios que generan obligaciones tributarias. Dicha fecha nunca podrá exceder de 60 días contados desde la fecha de solicitud de inscripción al RNC. Por tanto, las obligaciones tributarias son establecidas por ley y se asignan en función a las actividades económicas que declara el contribuyente. Registro de operaciones. Llevar registros de ingresos y gastos, de comprobantes de las operaciones realizadas y de facturas propias del desarrollo de la actividad comercial o profesional. Presentación de declaración jurada. La declaración jurada es el documento mediante el cual el contribuyente da constancia, bajo fe de juramento, de las actividades económicas realizadas para determinar las obligaciones tributarias,
debiendo éstas ser mensual o anual. Las vías para la presentación de la declaración jurada son la oficina virtual y las administraciones locales. Pago de impuestos. El contribuyente debe realizar el pago de los impuestos establecidos en la forma que indican las leyes y los reglamentos. ¿Dónde pagar? Están las posibilidades de realizar pago en línea por internet bancario, pago por ventanilla, en los bancos autorizados y en las administraciones locales. Fin de la actividad económica. Comunicar por escrito, justificando debidamente las razones del fin de la actividad económica, comercial o de los servicios. Algunas causas que motivan el fin o cese de la actividad son el fin de negocio por venta, cierre, liquidación, permuta o cualquier otra causa. Si se trata de persona física, porque no esté apta para realizar la actividad productiva o porque pasa a realizar un trabajo en relación de dependencia o asalariado o por fallecimiento. Millones de pesos recaudados en 2 años lo confirman. Somos más cercanos. 170,000 personas han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual, RNC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para MIPYMES. Avanzamos hacia la administración del futuro. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Estamos de regreso en DGII 360 conversando con la subdirectora jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos, señora Yorlin Vázquez, sobre la Defensoría del Contribuyente y sus aportes a los mismos. Yorlin, ¿cuál será el proceso para interponer una reclamación o queja ante la Defensoría del Contribuyente y cuáles son esos requisitos que un ciudadano debe de contar antes de propiamente poner una reclamación? Sí, mira. Lo primero es que el ciudadano, evidentemente, tenga capacidad de obrar reconocido tanto en el Código Tributario como en la Ley 107-13 de los derechos de las personas en su relación con la administración y de procedimiento administrativo. Deberá hacer una solicitud, una queja, ¿verdad?, o un reclamo por escrito o de manera verbal, la que se transcribirá inmediatamente, se le esté socializando al analista del defensor que está en las defensorías, identificando sus generales, su relación con la administración y cuál ha sido aquella situación de hecho para luego poder traducir en derecho que él entiende que es una vulneración de sus derechos fundamentales. Debo resaltar que, aunque es lo que se propone en el proyecto del título 1, las actuales oficinas de Defensoría del Contribuyente no tienen competencia tributaria. El Defensor del Pueblo, conforme a su Ley 1901, no puede modificar ni anular los actos administrativos. Sin embargo, eso no quiere decir que el defensor no pueda hacernos sugerencias de actuaciones, sugerencias de procedimiento y recomendaciones respecto a cómo ir mejorando. Pero no tiene una capacidad reformadora de actos administrativos todavía estas oficinas, no tienen esas competencias por ley. Las quejas y reclamos deben ser dirigidas al defensor del contribuyente, al defensor del pueblo, y como ya dije anteriormente, serán instruidas solo por él, solo por él. Deben ser, evidentemente, el defensor también tiene toda capacidad para recomendar al contribuyente determinadas actuaciones, para acompañarlo, para orientarlo, sí, y todo esto dentro de, queda también establecido dentro del marco del acuerdo que hemos suscrito. Una vez recibida, debo explicitar en qué casos mandaría o sea, la recepción de las quejas y reclamos por un tema de apertura no se le debe negar a nadie.
Todo el que quiera poner una queja y así pasa aún sin existir la defensoría, ya sea por el área de auditoría, ya sea por los buzones institucionales, ya sea a materia de función pública, las quejas deben recibirse y los reclamos siempre se reciben. Ahora bien, ¿cuándo procederá a mandar una inadmisibilidad de la queja? Bueno, conforme a la misma ley del Defensor del Pueblo y conforme a lo que establece el acuerdo defensor-DGI, lo primero es la verificación de la legitimización del interés. Es sine qua non que para que usted se queje respecto a un maltrato o una queja que le ha, que ha realizado la administración en contra de su persona, pues usted tenga una relación con la administración. Usted tiene que tener la calidad de contribuyente. O sea, que yo no puedo ir a poner una queja porque maltrataron a un familiar, por ejemplo, porque yo presumo que a un amigo mío lo vulneraron en sus derechos. El interés tiene que ser legítimo, tiene que ser actual, tiene que ser eminente. Eso no quiere decir que el defensor no tenga capacidad para instruir procesos que tienen que ver con interés colectivo. Ahora bien, aún en esos intereses difusos, ¿verdad?, existe la legitimidad. Existe la legitimidad. Entonces, el primer punto es verificar el interés. El segundo punto es verificar que esa queja, ese reclamo, esa situación de hecho que se está poniendo ahí, no haya pasado un año, desde que sucedió hasta que se deposita la queja. El tercer punto que puede mandar una inadmisibilidad es que esa situación que usted está denunciando, que usted está quejando, ese reclamo, tenga una salida procesal que lleve a una sanción establecida en la ley. Sí. Y el cuarto punto es mandar a inadmisibilidad todo aquello que se presuma son actuaciones de mala fe o que no responden a algo que verdaderamente pasó, sino que son necedades, digamos así. Eso más o menos. Como ya hemos mencionado varias veces, hace unos días fue inaugurada la primera oficina de Defensoría del Contribuyente. Esto es un plan piloto que la Administración Tributaria pretende seguir ampliando y que con Dios delante, pues ojalá contar con una oficina en cada administración local. Pero mientras tanto está en planes extenderlo a Santiago y hasta Cotuí. Mientras tanto, Yorlin, esos contribuyentes que se pueden encontrar en una provincia donde no esté contemplado en esta primera fase una oficina de defensoría, ¿qué pueden hacer si tienen una queja que quisieran pues contar con el soporte de la Defensoría del Contribuyente? Sí, lo primero que voy a decir es que en el plan estratégico del Defensor del Pueblo se concibe el defensor acercándose a cada localidad. O sea que el defensor concibe puede tener una sede en cada localidad independientemente de las defensorías del contribuyente. Entre tanto, el defensor tiene competencia nacional, jurisdicción nacional. Entre tanto, donde quiera que haya una oficina del defensor, pueden llegar estas quejas. También puede ser en su sede central, pero para el que quisiese sentirse, bueno, como dentro del ambiente tributario, por el momento, la que tenemos habilitada es Galería 360, de modo que si no existiese una sede principal del defensor en la localidad donde usted tiene su domicilio, o si no le apetece venir a la sede central del defensor, pues entonces puede trasladarse a Galería 360, donde tenemos la defensoría. Es un espacio totalmente autónomo de la administración, incluyendo hasta de las mismas entradas, se entran por lugares diferentes, no tiene conexión con el personal de la administración, de modo que usted, como contribuyente que está afectado, puede sentirse con toda comodidad y confort de expresar una queja ante una persona que está totalmente autónoma a lo que es la DGI, tanto en espíritu jurídico, en lo que implica la autonomía, como en espíritu funcional, ¿sí? Como en la realidad funcional. ¿En cuáles casos no podrá intervenir el defensor? Sí, justamente en estos que acabamos de mencionar. Ahora, si el defensor decide instruir, no declara inadmisibilidad, porque ha verificado que hay interés, que no ha pasado un tiempo de prescripción, que es el año, que no es necedad, o sea, decide instruir, entonces podrá pedir a Impuesto Interno todas las pruebas necesarias para su instrucción, para llegar al entendimiento, a la verdad de lo que pasó y poder hacer una recomendación.
Impuestos Internos deberá notificar a la gerencia legal de Impuestos Internos la queja y lo que está pidiendo para instruir. O sea, ¿qué necesita saber? ¿Qué prueba quiere? ¿Quiere el expediente? ¿Qué necesita? ¿Quiere un video? ¿Verdad? ¿Qué prueba quiere? Y luego nosotros tenemos la obligación de responder esa instrucción o de emitir nuestros alegatos de defensa respecto a esa queja en un plazo no mayor de 15 días. Terminada la instrucción, el defensor emitirá su resolución contentiva de su recomendación, contentiva de su veredicto, sí, de su veredicto, de su dispositivo, evidentemente motivada, donde establecería su entendimiento de lo que pasó y lo que recomienda a la administración para un mejor proceder. En ese mismo sentido, ¿cuál es el procedimiento en caso de que una queja sea admitida o sea rechazada y cuáles son esos plazos? Tú hablas de 15 días, pero nos gustaría que nos aclarara si existen plazos diferentes de acuerdo al tipo de queja, de acuerdo al tipo de situación que se presente, porque sabemos que la administración tributaria maneja muchos procesos distintos. Entonces, ¿cuál es este procedimiento en ambos casos? Si hay admisión o si hay rechazo de una reclamación. Si hay admisión, él procederá a instruir, el defensor del pueblo, que no es diferente a como se hace ahora, porque el defensor ahora recibe quejas, ¿verdad?, de maltratos alegados y la instruye. Debe notificar por escrito. Nosotros tenemos 15 días. Para este tipo de quejas hemos entendido que 15 días es un plazo prudente. Recordemos que no son quejas las que se van a instruir aquí en materia tributaria. Son quejas, maltrato, vulneración de derechos fundamentales. Y sería interesante que tú hicieras ahí como que una aclaración de cuál sería esa diferencia de una queja que puedo tener en términos tributarios versus una queja de una violación a derechos fundamentales. ¿Cuáles serían los casos de violación a derechos fundamentales de un contribuyente? Claro, como todo administrado en su relación con una administración pública, existen maltratos que tienen que ver a veces con el derecho de la intimidad, con la dignidad de la persona, violencias ¿verdad?, verbales, maltratos, falta de tacto en la relación, aunque la violencia lleva su sanción, perdón, no debería ser parte de este ejemplo, pero también violación al derecho de propiedad. Por ponerte un ejemplo, hasta un simple cristal que rompan en un parqueo de la DGI, que rompan seguridad de un vehículo, o sea, es el catálogo de falta o vulneración de derechos fundamentales puede ser amplio. Puede ser amplio y hemos tenido experiencia, claro que sí. Y por eso la necesidad de empezar el piloto ahora e ir perfeccionando las unidades una vez creadas las competencias tributarias. Entonces yo les decía, como este tipo de quejas, a la administración es la que le conviene, mientras más rápido posible, esclarecer lo que pasó, nosotros hemos analizado que el plazo de 15 días para defenderse la administración es un plazo prudente. Es un plazo prudente y evidentemente en el acuerdo se contempla que si esos 15 días no fuesen suficientes porque hay una situación especial o compleja, pues la administración podrá solicitarle al defensor una prórroga para su defensa, ¿sí? Muy bien. Ha mencionado en varias ocasiones que las instituciones podrán comunicarse entre sí o demandar alguna documentación que falte o este mismo ejemplo de la prórroga. ¿Cómo está estructurada la relación entre ambas instituciones? ¿Cuál será el mecanismo que utilizarán de vía de comunicación? Para poder respetar y que no se desvirtúe la figura del defensor como ente autónomo, hemos establecido que ese procedimiento de instrucción es totalmente escrito. No puede ser verbal. Si el defensor ha admitido una queja y la va a instruir, debe notificar a la DGI por escrito la resolución de admisión y lo que está solicitando para instruir, la prueba que está solicitando. Evidentemente, para yo poder defenderme respecto a la pertinencia de darte esa prueba o respecto al fondo, a lo que tú pretendes probar con eso, yo necesito justamente eso, conocer la pretensión probatoria. ¿Por qué me la estás pidiendo? Para poder defenderme, porque como administración también tengo un derecho de que se verifique la verdad detrás de la queja. Entonces es eso, debe solicitarla por escrito,
con su motivación, su pretensión probatoria, y nosotros a la vez estableceremos nuestras réplicas y pasaremos las pruebas que se nos piden también por escrito al defensor. La relación es totalmente por escrito, desde la parte legal hasta la parte legal de ambas instituciones. Por eso, en el acuerdo se establece que debe existir un enlace entre la parte jurídica de una institución y la otra, porque esa comunicación es totalmente de actos jurídicos, sí, totalmente escrita. Mencionabas hace un momentito como parte de esos derechos fundamentales la preservación de la confidencialidad de los contribuyentes. Entonces, en este sentido, este acuerdo suscrito entre la Dirección General de Impuestos Internos y el Defensor del Pueblo contempla la confidencialidad, pero queremos saber cuál es el alcance y cómo se va a manejar este tema de la confidencialidad de todas las informaciones sensibles de los contribuyentes y sus casos. Sí, la materia tributaria es una materia reservada y ustedes dirán, bueno, pero acabamos de decir que el defensor no conocerá de la materia tributaria. Entonces, ¿por qué debe ser confidencial? Nosotros establecimos en este acuerdo que no solamente para proteger los derechos de la administración, sino la misma imagen del contribuyente y para no agravar en caso de que haya verdaderamente una vulneración, esa situación, haciéndola pública, para no agravar ese sentimiento, nosotros decimos para no revictimizar en materia penal, ¿verdad? Preferimos hacer todo esto de manera confidencial, desde la instrucción hasta la resolución final. Y en caso de que tengamos que subsanar, la subsanación es directa DGI, una vez reciba su recomendación del defensor, contribuyente. No se trabajaría nada que exponga ni que agrave, ¿verdad?, la situación primaria que ha llevado al contribuyente a quejarse. Muy por el contrario, lo que queremos es una solución íntegra que pueda volver a hacer florecer esa relación sana y de deber ser que debe existir entre una parte y otra. Bien, Yorlin, muchísimas gracias. Amigos, acabamos de conversar con la señora Yorlin Vázquez, subdirectora jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos, a quien agradecemos por habernos acompañado y brindarle a todo el público de DGI 360 estas importantes informaciones. No se muevan porque volvemos con más contenido de valor en DGI 360. Conoce los principales impuestos aplicados en la República Dominicana. Las obligaciones tributarias son establecidas por ley y se asignan en función de las actividades económicas que declara el contribuyente. Estas se activan automáticamente el día de inicio de operaciones o al momento de su inscripción al RNC. En nuestro país, los principales tributos son el impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEBIS, que paga una tasa del 18% y 16% para algunos productos básicos. Se presenta y paga a más tardar el día 20 de cada mes. En la importación se salda junto con los aranceles o impuestos aduaneros. El impuesto sobre la renta, ISR, para personas físicas, que tiene una tasa progresiva de un 15, 20 y 25% según la escala salarial. Su fecha de pago es a más tardar el 31 de marzo de cada año. El impuesto sobre la renta para personas jurídicas con un 27% sobre las ganancias de las empresas domiciliadas en el país. Se debe pagar dentro de los 120 días posteriores a la fecha de cierre de la empresa o sociedad. Las retenciones del impuesto sobre la renta tienen diversas tasas: 27% sobre remesas al exterior, 10% sobre honorarios y alquileres pagados a personas físicas, 25% sobre premios, 5% pago a proveedores del Estado por la adquisición de bienes y servicios. Debe pagarse a más tardar el día 10 de cada mes. El impuesto a los activos, cuya tasa es del 1% sobre el monto total de los activos imponibles. Se paga una primera cuota junto con la declaración jurada de impuestos sobre la renta para personas jurídicas y la segunda cuota 6 meses después. Para más información sobre este y otros temas tributarios, visita nuestro portal web www.dgii.gov.do.
¿Conoces las vías por las cuales puedes realizar el pago de tus impuestos? En línea por Internet, pagos por ventanilla en bancos autorizados, administraciones locales y colecturías de impuestos internos. Cuando el monto supere los 15,000 pesos y los pagos se realicen en las administraciones locales, debe hacerse con cheques certificados o en administración a nombre del colector de impuestos internos. Para más información sobre este y otros temas tributarios, visita nuestro portal web www.dgii.gov.do. Hemos llegado a la parte final de su programa DGII 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Será hasta una próxima entrega de este su espacio de orientación tributaria. Hasta la próxima. Impuestos Internos se consolida como modelo de eficiencia recaudatoria. Más de 1.5 billones de pesos recaudados en 2 años lo confirman. Somos más cercanos. 170,000 personas han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual, RNC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para MIPYMES. Avanzamos hacia la administración del futuro. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.